Uno no entiende el atropello, el apuro, el no querer hacer las cosas bien, sino es como vamos a pegarle un parcho a todos estos errores. No, así no funciona. Así nunca vamos a lograr salir de la crisis por la que atraviesa Venezuela. Continuamos cuando son las 4:21 minutos. Juan Pablo Guanipa es el dirigente político que fue excarcelado y luego privado de libertad. Se ha intentado decir reiterativamente que Juan Pablo Guanipa violó sus condiciones de excarcelación, cosa que no hizo. Vale la pena recordar hoy quién es Juan Pablo Guanipa. Ya sabemos que está en Maracaibo, está en su casa, se le ha dado finalmente casa por cárcel, pero para quien no lo conozca o para quien olvidó quién es este importante líder político venezolano, veamos su perfil. Abogado de la Universidad del Zulia, se especializó en áreas como política, gestión comunitaria, gerencia pública, participación ciudadana y liderazgo. En 2008 obtuvo el título de licenciado en comunicación social, mención desarrollo social, en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Fue diputado nacional entre 2015 y 2017, año en el que renunció a su curul para participar en las elecciones regionales. Fue elegido como gobernador del estado Zulia, donde alcanzó el 51% de los votos. Sin embargo, el 23 de octubre de ese año declinó juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, con la que el madurismo usurpó los poderes de la legítima Asamblea de 2015 de mayoría opositora. En 2023 anunció sus intenciones de ser candidato a la presidencia. Sin embargo, al no ser el único aspirante de su partido, propuso el mecanismo de elecciones internas partidistas para definir la candidatura de la organización, que quedó en manos de Enrique Capriles. ¿Qué va a hacer Juan Pablo Guanipa? Seguir luchando donde tenga que luchar. Estaremos analizando todas las opciones, todas las posibilidades, todas las que sean posibles, frente a la necesidad de estar en las mejores condiciones para seguir combatiendo a este régimen. A lo largo de los años, Guanipa se convirtió en una figura clave en la resistencia contra el régimen madurista. Participó activamente en movilizaciones y denunció irregularidades en los procesos electorales. En 2024 apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia y acompañó a la líder democrática María Corina Machado en un recorrido por el país. El último día que fue visto en libertad fue en una tarima de Chacao, al este de Caracas, junto a la hoy Premio Nobel de Paz. Un día antes que Nicolás Maduro consumara el fraude electoral, y en las calles aún no ardía el pulso por la defensa de los resultados electorales del 28 de julio de 2024. Después de ese momento, Guanipa, pieza clave en la gesta por el retorno de la democracia junto a Machado y el presidente legítimo en el exilio, pasó 10 meses en la clandestinidad para evitar un desenlace que el régimen tenía claro. El 23 de mayo de 2025, las fuerzas del régimen ingresaron abruptamente al lugar donde estaba refugiado, acusándolo sin pruebas de ser parte de lo que llamaron una red terrorista para boicotear las fraudulentas elecciones regionales y legislativas celebradas 2 días después de su arbitraria detención. Bueno, en la madrugada de hoy hemos capturado a uno de los jefes de este poderoso grupo terrorista, poderoso no, tenebroso grupo terrorista. El régimen exhibía su captura como un trofeo de guerra. Desde ese instante comenzó una cruzada internacional que exigía su excarcelación, al igual que la de otros cientos de presos políticos. Son las 4:25 minutos, 5:25 minutos en Venezuela. En esta parte del programa quiero saludar a Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Ramón anunció que su padre había sido secuestrado en la madrugada del lunes, a las 12:45 de la madrugada. Y hasta el día de hoy no supimos que estaba siendo trasladado a Maracaibo. Ramón, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Diana, por tenerme. ¿Tu padre está en casa? ¿Ya está con ustedes? ¿Ya lo viste? Sí, ya en casa, sano y salvo. ¿Cuáles son las condiciones, Ramón, ahora de esta prisión domiciliaria? ¿Qué te ha contado tu padre? ¿Quién lo detuvo? ¿Cómo lo capturaron? ¿Lo llevaron directo a Maracaibo? ¿Qué pasó con tu papá? Bueno,
vamos a hacer el reconteo del secuestro, ¿no? Y un poco lo que él dice, lo que él me comentó. Cuando lo secuestran, que yo lo decía estos días, fue un suceso extremadamente violento. Lo interceptaron saliendo de una casa, de una actividad. Él estaba con un grupo de personas y se lo llevaron a él. Un poco de personas efectivos que no estaban ni siquiera identificados. Él pensó que eran grupos irregulares y lo tenían ahí en la camioneta. No lo dejaban ni siquiera levantar la cabeza para ver a dónde iban. Y los tipos con muy mal aspecto y muy mala actitud lo iban llevando en la camioneta. Él pensó realmente que no se trataba de una detención, sino de que realmente pensaban hacerle daño. Sin embargo, terminó llegando a la sede de Mari Pérez. Nosotros, de todo esto te lo digo enterándome ahorita que hablé con él, porque hasta hoy a las 9:30 de la mañana yo no tenía información de nada. De hecho, él llegó y yo estaba aquí sentado en este escritorio en otra entrevista. Y él estaba pegando gritos y yo ni me di cuenta. Es mi novia la que le abre la puerta y se entera de todo. Y cuando termino la entrevista es que salgo y lo veo en la sala. Es decir, en todo este momento no teníamos información de nada. Lo tuvieron en Mari Pérez, salió en la mañana en avión y fue escoltado hasta acá, a la casa. Aquí le pusieron un grillete electrónico y apostaron a dos funcionarios que están en el estacionamiento. Tenemos los carros afuera de la casa y ellos se quedan en el estacionamiento 24 horas. Y bueno, obviamente sin la posibilidad de declarar, sin la posibilidad de salir en entrevistas, en medios, en nada. O sea, ahora sí totalmente silenciado. Yo lo decía más temprano, con menos libertades que el domingo, pero al menos está en casa. Bueno, por lo menos está con ustedes. ¿Lo maltrataron, Ramón? No, él no nos dijo que le haya sido maltratado. Más allá de las condiciones de la reclusión, nunca le tocaron un pelo físicamente. Eso es suficiente para nosotros en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que ese es el miedo de todos los presos políticos, que además es válido porque sucede. Le pasa a los policías y a los militares. ¿Llegó a saber tu papá quiénes fueron las personas que le secuestraron? Bueno, una de las cosas que él relata es que él les pregunta, en su miedo, él les pregunta, ¿pero quiénes son ustedes? Porque él dice, si a mí me dicen, si se identifican como funcionarios, uno al menos piensa que es una detención comandada, que de alguna manera tiene un protocolo y que eso garantiza hasta cierto punto que no te van a hacer daño así nomás, porque se meten en un problema, no porque no sean capaces, porque ellos lastiman gente dentro de las mazmorras. Pero él dice, si me dicen que son de la Policía Nacional se compra el lío. Pero ellos dicen, eso no es problema tuyo, le dicen los funcionarios que están en el carro, pues, las personas. Entonces ahí es donde él se asusta, porque él dice, o sea, esto no tiene nada que ver con política, esto no es una detención como tal, sino que es un secuestro. Y fue tal cual un secuestro. Su sorpresa fue cuando llegó a Mari Pérez y lo tiraron ahí. Hasta el sol de hoy él no sabe quiénes son los que lo llevaron. Es decir, pudo haber sido un grupo irregular que lo llevó a Mari Pérez por órdenes de arriba, o pueden haber sido funcionarios disfrazados o simplemente de particular con mal aspecto. Él todavía no sabe quiénes son. Cuando lo montan en el avión para trasladarlo a Maracaibo, ¿se lo informan? ¿Le dicen algo? No, lo montaron en el avión. Ahí sí ahí sí el protocolo estaba activado para traerlo como se supone que debía ser. Es decir, salió de Mari Pérez con los funcionarios y vino por avión, llegó a la base aérea Rafael Urdaneta y listo. Y de ahí de la base, bueno, al aterrizar lo traen para acá en una caravana de patrullas hasta la puerta de la casa. Realmente son incongruencias, ¿no?, de la realidad que vivimos en Venezuela. Es decir, son escoltados en caravanas, quienes son políticos honestos y han hecho vida en el país. Lo único que han hecho es precisamente eso, política. Y los escoltan como si llevasen delincuentes, ¿no? A quienes hay que ir protegiendo porque tienen miedo de que se escape. Es terrible, pero es la realidad que estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Ramón, ¿tu papá llegó a saber en el tiempo que estuvo secuestrado de los comunicados de la Fiscalía,
de las dudas del cambio de nombre, de que le estaban señalando que había incumplido con su boleta de excarcelación, le explicaron. Bueno, una de las cosas que sucede, que él me comenta que yo mismo hice, es decir, hicimos lo mismo al mismo tiempo. Cuando él lo detienen, yo lo primero que hago es comunicar la situación primero y además declarar que él no incumplió ninguna de las medidas, porque yo tenía su boleta de excarcelación. Entonces la boleta decía explícitamente prohibición de salida del país y régimen de presentación por 30 días. Solo dice eso. Entonces yo de una vez me interpongo diciendo, se lo llevaron por haber participado en algún tipo de declaración o entrevista o lo que sea. Esta es la razón y no está estipulada aquí. Entonces ahí está la incongruencia con ustedes mismos. Porque entonces después sale Diosdado Cabello diciendo que bueno, que porque armó un bochinche, pero es que ya va, aquí en la boleta decía algo de bochinche, aquí en la boleta decía algo que además que bochinche. Hizo exactamente lo que hizo Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez fue a los sitios de reclusión a hablar con los familiares. Él hizo lo mismo, porque lo hizo en moto. Ese es el crimen, andar en moto. Entonces, ellos mismos son inconsistentes en todo. Y él, de su parte, hizo lo mismo. Cuando él llega al sitio, su reclamo era, pero si mi boleta de excarcelación no dice que yo no puedo expresarme, ¿por qué yo no me puedo expresar? Es decir, él todavía como en pie de lucha y de alguna manera de refutar lo que estaba sucediendo, por supuesto, porque a él nadie le dijo que no podía comunicarse. Y es que ese es el problema, que entonces ellos deciden en el momento que no les gusta que tú hables, no les gusta. O sea, tú agarras una entrevista y es así y la siguiente no. Y en algún momento ellos dijeron, ¿sabes qué? No, vas para atrás otra vez. Entonces ellos eligen a dedo. ¿Tú qué crees que pasó, Ramón? Es decir, yo pudiera darte mi percepción como ciudadana y como periodista. Es decir, las declaraciones de tu papá y de los que salieron este domingo causó un efecto particular. Y creo que tu papá además fue muy corajudo, muy valiente con todo lo que dijo, y esto lo digo dejando de lado mi admiración, mi respeto, mi afecto por un líder venezolano. ¿Qué crees que le molestó tanto al régimen? Verlo en contacto con la gente. ¿Qué causó esa reacción inesperada? Yo creo que, y quizás suene raro, pero yo creo que lo que más les afecta a ellos es ver cómo todavía hay gente que le levanta el espíritu al resto de las personas. Todavía hay dirigentes que levantan el espíritu. ¿Por qué? Porque mi padre salió de su cárcel y lo primero que hizo, luego de obviamente hablar con la familia por teléfono y bueno, y medio ponerse al día en un par de horas, salir a la calle a reunirse con otros dirigentes que también estaban siendo excarcelados en el momento. Y lo primero que dijeron fue, vamos a visitar los centros de reclusión, vamos a hablar con las familias, vamos a darles apoyo, vamos a levantarles el ánimo. Es decir, ¿quién usa su libertad recién otorgada para dedicársela a las demás personas que lo están padeciendo y que además, sabiendo que es un riesgo, sabiendo que al régimen no le gusta este tipo de cosas, porque al régimen no le gustan los heroísmos? Y así funcionan las dictaduras. O sea, tú no solo no puedes opinar en contra, sino que si tú tienes más valentía que yo, eso es un problema, porque te ven a ti y se inspiran. Y entonces el de al lado dice, mira, él lo hizo y se atrevió porque yo no me atrevo. Y entonces generan un efecto dominó. El régimen creyó que mi padre iba a desestabilizar el país por visitar Zona 7 y el Helicoide. Es decir, él mismo dice que es una ridiculez. Si yo lo que hice fue hablar con los presos políticos, yo lo que hice fue decirles lo mismo, que con la amnistía ojalá salieran sus familiares. Él se puso a hablar con la gente. Él no agarró una pistola, él no agarró un arma, él no agarró y dijo, vamos a tumbar a nadie. Él lo que estaba era dándole el apoyo a la gente. Pero la gente se conmovió. La gente se dignificó al ver que él, estando recién liberado, estaba en eso. Porque le devuelves el espíritu a la gente. Y ellos lo que quieren es quebrar eso. Ramón, ¿cómo has vivido toda esta circunstancia? Es decir, ¿quedaste a cargo de tus hermanos cuando secuestran a tu papá? En circunstancias nada fáciles, tu mamá había muerto hacía poco, ¿no? ¿Cómo has surfeado esta ola? No ha sido fácil. Es una... sube y baja.
en emociones. Mire, Dania, esto yo lo digo, yo solamente lo puedo decir de una manera, y es que yo he tratado de pensar en la propia dignidad que tiene mi propio padre. Es decir, eh, ayer, por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿qué sentiste tú cuando él hizo eso? ¿No te pareció imprudente o lo que sea? Yo decía, mira, es todo lo contrario. Es exactamente el tipo de hombre que yo siempre he visto y siempre he imaginado que sería al salir de la cárcel. Y yo trato de emular lo mismo. Yo no soy dirigente político, yo nunca hice vocería, yo nunca tuve nada que ver con nada mediático. Yo siempre tuve en mi vida parte de esto, ¿no? Pero también soy un ciudadano y también soy alguien que vive lo que pasa. A mí también se me va la luz, a mí también se me va el agua. Es decir, yo soy venezolano tanto como el resto de las personas y me duele lo que sucede con mi país. Y en este momento crítico, yo pensé, mira, me tocó difícil, pero mi padre está preso. Acaba de perder a su esposa, el amor de su vida. Está lejos de sus hijos. Pasó 10 meses en una clandestinidad, lleva 8 meses preso, lo que yo he dicho estos tiempos. Y salió el domingo y entonces volvió. Es decir, todas las cosas que han pasado yo me las digo y digo, yo no puedo ser menos valiente, yo no puedo ser menos corajudo, menos... Y no lo digo por atrevimiento ni por ser temerario, lo digo por digno, porque es un tema de dignidad. Tú no te necesitas pedir permiso para tener dignidad. Tú no le tienes que pedir permiso al régimen para ser una persona honorable. Ellos no me tienen que dar permiso a mí para decir que yo no estoy de acuerdo con algo. Entonces yo no pido permiso y tampoco pido perdón. Yo decido ser una persona digna en medio de la tempestad porque es cuando cuenta. Todo el mundo es digno cuando no te están apuntando con una pistola, cuando estás fuera de rollo o cuando ellos están felices contigo. Pero cuando la cosa se pone chiquita, ahí es difícil ser digno. Y mi padre ha demostrado ser digno en tiempos de tempestad y yo no puedo ser menos que eso. Bueno, permíteme decirte que lo has logrado con creces. Creo que una consecuencia directa de este acoso a la dirigencia política ha sido ver cómo los hijos de los dirigentes políticos crecen. Tú, Santiago Rocha, los hijos de Magali Meda, los hijos de María Corina. Ramón, gracias. Gracias por el tiempo y gracias por estar con nosotros. Gracias. A ti. Muchas gracias. A ti siempre. Es Ramón Guanipa. ¿Y cómo luce Juan Pablo Guanipa hoy? Con ese grillete que le han colocado. Así. Allí tiene el grillete en su pierna izquierda, la que tiene sobre la derecha. Es como la fotografía que tuvimos que ver de Perkin Rocha. Es el grillete que coloca el régimen a quienes además prohíbe hablar, expresarse. Cuando veo estas fotografías, pienso que a los grandes líderes de Venezuela, de estos tiempos oscuros, que le ha tocado vivir a los venezolanos, los vamos a reconocer precisamente por los grilletes. Por esos grilletes que coloca la barbarie, porque solo la barbarie pretende inmovilizar a quienes a su vez movilizan a los demás.